Bienvenidos al capítulo número 5 del podcast de Todo Un Poco. Y hoy tengo un gran invitado, Quito, amigo de mi hermano Juan Pablo, el hermano número 3 del medio. Y mentira, me equivoqué. No es el del tercero. Yo como concha su madre es el cuarto. Es que sí, mi hermano más importante. Sí, ya voy de nuevo, ¿no? Bienvenidos al capítulo número 5 del podcast de Todo Un Poco. Y hoy tengo un gran invitado, Quito, amigo de mi hermano Juan Pablo, hermano número 4, gran hermano, estudiante de Ingeniería Civil de la PUC, ¿o no? De la PUC. De la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y este capítulo hablaremos con Quito de varios temas, de su historia, pero en particular de una frase que a mí me encantó cuando lo conocí, que se llama "Emprendo mientras aprendo". Para darles contexto, yo a Quito lo conocí hace unas semanas. Nos sentamos a tomar un café y a contarnos mutuamente de nuestras historias. Y cuando lo conocí, efectivamente vi a un joven universitario de 20 años con muchas ganas de hacer las cosas distintas. Hoy él tiene justamente una agencia de IA, ¿cierto? Sí, correcto. Y que finalmente, más allá de la empresa o el emprendimiento en sí que él tiene, hay una historia detrás que lo llevó a tomar esta decisión de querer, mientras está estudiando, también tener algo propio. Y va a ser un viaje donde justamente vamos a conocer la historia de Quito. Lo primero, ¿quién es Cristóbal? ¿De dónde vienes? ¿Y qué es lo que te trajo a estudiar a Santiago, ingeniería? Bueno, gusto presentarme. Soy Cristóbal, me pueden decir Quito. Y nada, soy un chico que me caracterizo mucho por estar siempre haciendo cosas. Es algo que sin mi círculo cercano siempre te dirá que siempre estoy haciendo algo, sea lo que sea. Hoy en día es el tema de la agencia y temas relacionados, pero siempre me gusta tener que hacer algo. Y bueno, soy de Punta Arenas, entré a estudiar ingeniería el 2024. Y es curioso porque en tercero medio, para dar un poquito más de contexto sobre mí, en tercero o segundo medio empecé a conocer este mundo del emprendimiento, viajes a creadores de contenido, etcétera. Y me entró el bichito y en cuarto medio yo no quería entrar a estudiar. Mi visión era súper reacia, decir yo no quiero entrar a estudiar. Y yo le decía a mis papás que en verdad el próximo año me lo quería tomar para poder dedicarme a las ideas que tenía en mente, que siempre son muchas y van dando vueltas y es un caos mental que trato de ordenarlo de diferentes formas en diferentes épocas. Entonces, así, en julio, se me cortaron los sueños, que en realidad lo agradezco porque la universidad me ha abierto muchas puertas. Mis papás me dijeron que tenía que sí o sí entrar a estudiar, y yo les dije como, en verdad, siento estudiar como, o entro a estudiar ingeniería en la Católica o no entro, porque no me interesa ninguna más. Entonces, estudié para la BAES y pude entrar a ingeniería, que fue la única que postulé, y entré y ahí llegué a ingeniería. Y tenías como ese objetivo muy Sí. claro, no había otra opción. Es que sí, más que objetivo era como siempre tuve muy, por mi círculo, por los amigos de mis papás, por gente que conocía, como siempre supe que la universidad era al final como para red de contacto y yo nunca sentí, por ejemplo, que una carrera se alineara mucho a lo que me gustaba a mí porque me considero como muy poco encasillado en las cosas, como que como tan diverso en lo que me gusta que ninguna carrera sentía que encajaba mucho. En ingeniería comercial también me metí acá, pero no me terminaba de cerrar, entonces decía ya, ingeniería me gusta porque en ingeniería de la Católica tú puedes elegir lo que queráis. Y era la única que yo conocía, o sea, porque en Punta Arenas y me iba en el colegio, entonces era como la única que me nombré y yo decía, como quiero ingeniería o nada, o me tomo el año y sé que es una buena decisión también. Perfecto. Entonces, claro, finalmente igual te diste cuenta desde chico que no había algo que 100% encajaba contigo como era una carrera. Pero dentro de todo, ingeniería era la que podía darte mayores herramientas al final, ¿o no? Exacto, y lo veía como la mejor oportunidad, en verdad. Como siempre, como me gusta hacer como, no sé si algo bueno o malo, pero siempre me gusta estar como tratando de dar como lo mejor, tratar de estar en lo mejor, de repente algo malo porque me obsesiono mucho en eso. Y como solo tenía eso en mente, como básicamente como un caballo, voy solo de frente, digo como ya, quiero ingeniería y no existe nada más en mi cabeza. Y me cierro. Y después como que digo, pucha, igual me equivoqué, como igual existía, no sé, ingeniería comercial en la Adolfo Ibáñez, ingeniería comercial en la Católica, en la Chile, había muchas opciones, pero para mí era como ingeniería o nada. Y súper como me cerraba, ¿no? Claro, como finalmente siento que eso pasa cuando uno tiene un objetivo tan claro que la energía, tu enfoque,
tu todo va hacia ese lugar y era el objetivo que tenías en ese momento y se cumplió. O sea, finalmente tú en Se julio, pudo. ¿diste la PAES de invierno o diste No, el día de verano, ok. pero ahí empecé a prepararlo en serio. El primer semestre estaba en verdad fue una etapa como muy dura de conocimiento, en verdad. Como empecé a, bueno, no sé si quieres que entre en detalle como, Oh, bueno, para hacer corto al final, me empecé a meter mucho en este mundo del emprendimiento y más que nada en el desarrollo personal. Y me empecé a aislar solo, porque empecé a tomar como hábito, me empecé a cegar mucho, como siento que de repente, como veo todo como me ciego a las cosas, me ciego a objetivos. Y me fui como muy al borde y empecé como a ser muy estructurado con mis cosas. Y empecé a estar como bastante solo. Y ahí empecé como a conocerme más, como qué era lo que me gustaba, qué era lo que quería. Y yo quería como esto emprender. Y después me dijeron que no. Y ahí el segundo semestre me dediqué como más que nada full a la paz. ok, pero nunca dejaste de lado ese sueño, ese objetivo de tener algo propio. Para ti era el camino a la universidad, o sea, el puente iba a ser esta carrera, Sí. pero no iba a estar 100% olvidado. Exacto. Ok, tu objetivo número uno que era tener algo propio. Entonces partimos en Punta Arenas y entras a ingeniería en la Católica. ¿Y cómo fue ese proceso para ti de dejar tu familia, tu círculo de amigos, seguramente como todo lo que construiste allá para venirte acá a Santiago? Bueno, son mundos muy distintos y siempre lo digo, o sea, Punta Arenas, tal como otras ciudades en Chile más pequeñas, es muy distinto al mundo en Santiago. Se mueve a otro ritmo, es una vida mucho más tranquila, muy bonita, porque construyes lazos muy fuertes. Te diría que los de mi curso éramos 10 hombres y los 9 son como hermanos para mí. Cualquier cosa que necesiten siempre estaré ahí y creo que es recíproco. Y construyes como esos lazos fuertes y una vida muy de familia, muy tranquila, pero con este mismo mundo del desarrollo personal, que yo en verdad digo que es una de las cosas que me cambió la vida, empecé a conocer que existían otras realidades, otros caminos, y que había gente que hacía muchas cosas, ¿cachai? Y en Punta Arenas yo lo veía, pero lo veía a otra escala, y empecé a decir como, ¿dónde está el techo acá? ¿Cachai? Y empecé a hacer esas preguntas, mi papá sobre todo, me potenciaba mucho el hecho de decir como, de abrir como, oye, abre tus puertas, como en verdad, mira Santiago, Santiago, y me fui a Santiago y el cambio es gigante. O sea, pasé de ser uno más, ¿cachai? Uno más de las 8 millones, no sé cuántas personas, 8 millones, pongámosle, que hay en Punta Arenas, de ser como uno en 100.000, que conoces a mucha gente, tienes un círculo, tienes un nombre, y en Santiago tu nombre no existe, Claro. existe para mi tío, que es el hermano de mi papá, y para nadie más cuando llegué, ¿cachai? Claro. Entonces son dos realidades totalmente distintas, pero me ha gustado mucho Santiago. Buenísimo, y sí, porque finalmente a nosotros también nos pasa, a mí personalmente estar acá en Calera de Tango es muy distinto a estar en Es Santiago. otra cosa, ¿no? Es otro ambiente, es otra como rutina, el ambiente familiar también. Claro, yo soy de Santiago, entre comillas, pero también colegio chico, todos se conocen y cuando uno entra a la universidad eres uno más, de más encima una carrera, que yo estudio ingeniería comercial, pero son carreras muy masivas. Entonces eres uno de la sección no sé cuánto de como demasiadas personas al final, ¿cachai? Sí. Y te envolví en un Y mundo acá, como... y acá tienes un nombre, o sea, eres alguien, todos de alguna forma te relacionan algo. En Santiago, o en tu caso también, tienes que construirte ese nombre, como quién eres. ¿Quién ¿cachai? eres? Y hay gente Exacto. que lo reconstruye de manera, o sea, tú dices como, oye, este chico en el colegio era muy distinto. Sí. Otros que se potencian, o otros que simplemente, cada uno elige cómo construir su Cómo se nombre. va, sí, cómo se va construyendo la vida al final uno mismo. Y dijiste algo que me llamó la atención, como para ti el desarrollo personal fue clave. Sí. ¿Qué es para ti el desarrollo personal? ¿O a qué lo relacionas? Bueno, igual lo relaciono porque ya el segundo medio es algo un camino que no conocía y lo conocí por YouTube básicamente. Y en segundo medio, súper cercado, que me fuera a ir en el colegio, que sacara una buena carrera, que sea una carrera que me dé lucas, pensaba, no sé, ingeniería civil en minas, como el típico camino que te instauran. Y para mí el desarrollo personal fue eso que me abrió las puertas y me sacó un poquito de la caja en la que nos meten a todos, que no es nada malo porque creo que la caja en Chile es bastante buena y segura, pero me sacó un poco de esa caja y me ayudó a encontrarme a mí, como mis intereses, decir como, oye, a mí me gusta esto y no necesariamente tengo que dedicarme a esto, yo puedo hacer esto y vivir de esto, pero también en 10 años más ya no quiero hacer esto y quiero hacer esta cosa. Me dio como esa salida a la caja de poder optar el camino que en el momento tú quieras. ¿Cachai? Y bueno, encontrarme a mí mismo creo que ha sido todo un camino, que sigue siendo un camino, o sea, recién tengo 20 años,
Entonces, no, eso. Fue en segundo medio, entonces sentiste como un clic, como de... ¿Fue un podcast, fue un video, fue... ¿Hay algo en particular que te acuerdas tú de ese Quito en segundo medio que fue como, ok, esto puede ser distinto? Mira, sí, no sé si fue siento que no es como un clic como de un mouse, sino que es como un clic que en tu cabeza como que junta muchos momentos y ese es tu clic. Porque Mm, yo en segundo medio, primero medio, era, bueno, mi foco era el colegio y el deporte. ok. Y el deporte jugaba handball y estaba como en esta época, en el handball jugaba bastante bien y iba como, mi meta era como ser seleccionado nacional y como iba en Punta Arenas era más difícil entrar a las concentraciones, entonces teníamos poco juego, pero yo sabía que tenía el nivel para jugar a la selección nacional. Entonces mi vida era el handball y el colegio. Entonces yo estudiaba en el colegio en las mañanas, o sea, de lunes a viernes como todo, en las tardes tenía entrenamiento de handball, después estudiaba, después tenía nuevo entrenamiento de handball y los sábados de nuevo tenía entrenamiento de handball en la mañana. Mi vida era el colegio y handball, nada más. Entonces, como que mi vida empezó a ser como muy en torno a eso. Al final, los sábados, como buscaba tener esa vida con mis amigos de salir y hacer algo, pero era todo el rato lo mismo. Y nada, como en ese proceso, me acuerdo que buscando en YouTube, me acuerdo que encontré, no me acuerdo de qué era el video, pero me acuerdo que encontré un video de un gallo que explicaba su historia. Y ahí me acuerdo que empecé como, oye, me pareció este video, después me empezaron a hacer más videos, después me empezó a aparecer en Instagram, después en TikTok, y empecé a conocer todo este mundo. Y ahí empecé como a salirme un poquito, ¿cachai? Y después me compré un libro, después me compré el libro, por ejemplo, de Kobe Bryant, y empecé a cachar, y ahí es una historia como sin fin. Y, Empezaste como a salir, siento yo como de la burbuja. Burbuja que algunos, o sea, nosotros mismos nos ponemos o nos pone la sociedad o como que uno está como más cómodo, está ahí en una cajita y cuando uno empieza a salir, y si he visto Matrix, sí, me ya. encanta. Esa película habla mucho de eso, que efectivamente uno empieza como a entender que hay algo más. No sabemos qué todavía, pero uno como que empieza como a cuestionarse más las cosas y fue un poco lo que te pasó a ti con estos videos y me gustó mucho que dijiste como no fue un clic, sino fueron como varios momentos que te llegaron a decir, ok, hay un Quito más allá del estudio, más allá del handball, más allá de esas dos opciones y hay un desarrollo Sí. personal que te está llevando como por otro camino que no es tan tradicional. Y bueno, como este camino no fue tan perfecto, esto fue el segundo medio, primer semestre. Yo estaba en esta época de full handball, full deporte y todo. Y el segundo semestre, yo nunca antes había carreteado súper poco. El segundo semestre empecé a conocer el mundo del carrete, ¿cachai? Yeah. Y me fui muy al mundo del carrete, así como entrenaba la semana, pero los fines, o sea, me hacía bolsa, ¿cachai? Como empecé a tomar, ¿cachai? Viernes y sábado tomar, después y era así. Y o sea, mi vida era entonces en ese momento colegio, handball y carrete. Y me empecé a ir por un lado así que era el carrete, ¿cachai? Como me fui, carreteaba los viernes y los sábados, salía con mis amigos, iba a todo lo que había que ir, ¿cachai? Y era como mi idea, era como yo esperaba el fin de para salir a carretear. Y esto me duró al final el segundo semestre de segundo y el primer, bueno, las vacaciones y el primer semestre de tercero. Y ahí conocí el gimnasio, ¿cachai? Eso fue otro momento que me cambió la vida. Como yo entrenaba pesas para jugar handball, pero a mí me empecé a meter el gimnasio como por estilo de vida, por hacer pesas y empecé a notar resultados. Y dije como, oye, el carrete como no se alinea tanto a esto del handball, digo, de las pesas. O sea, Claro. me tiré para las pesas. Sí, por eso te digo, como yo me voy como, me tiré para las pesas. Y ahí empecé como a dejar de salir un poco más y todo. Y bueno, después estuve como en el tercero medio y como mientras estudiaba empecé a combinar varias cosas, emprendimiento, que empecé a conocer este mundo, leía, como trataba de mezclar todo esto que te voy mencionando, me enjunje de todo sin tener como nada claro. Y bueno, después en tercero medio conocí a la Isi, que es mi polola hoy en día, y ahí me calmé mucho más, ¿cachai? Como ella se fue todo el carrete y ahí en cuarto medio fue este proceso que te digo de conocerme a mí mismo, de pulirme como al tema de levantarme a las 5 de la mañana, tener la rutina súper estructurada. El primer semestre de cuarto medio me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, me duchaba con agua fría, trataba de hacer deporte en la mañana y me fui al chancho así desde marzo a junio. ¿Sí? Como bien enfocado en lo que quería hacer, pero dentro de todo lo que tú me cuentas es muy interesante porque al final te permitiste vivirlo todo. Onda, si yo quería ser full carrete los fines de semana, bueno, soy full carrete los fines de semana. Si después quería estar enfocado en handball, quería estar enfocado en handball. Yo, tu polola, obviamente ya no tanto carrete, después ya 5 de la mañana, pero siento que un gran valor y que a mucha gente le pasa que no está escuchando, hay que vivir las cosas. Como vivir, darse el permiso de sí, a lo mejor fuiste más extremo, pero no sé si es la palabra extremo, al final viviste.
cosas distintas que pueden sonar como contradictorias, pero te permitió darte cuenta de justamente tu mismo desarrollo. Es parte de la vida, justamente, sobre todo en esa edad, uno conocerse. Si uno es chico, yo me imagino cuando yo tenía 14, 15 años, o sea, en verdad era como recién entendiendo un poco cómo era el mundo en el colegio, aparte de un lugar súper seguro, como que todos hacen lo mismo. No sé, como que yo me acuerdo que ya fui presidenta del centro de alumnos y ahí como que Wow. empecé a cachar más como, me gusta esto como de hablar y hacer equipo y no sé qué. Pero claro, yo tampoco tenía muy claro lo que quería estudiar y sí sabía que había una carrera que mezclaba las matemáticas con el lado más humanista y que era ingeniería comercial y por eso finalmente lo decidí. Y claro, entonces tú llegas acá a Santiago, un ambiente muy distinto, como tú lo dijiste, como de ser algo muy familiar y todos te conocen, a tener que ser el Quito en Santiago. Y eso igual era una oportunidad para decir, ok, ¿quién quiero ser o cómo me quiero presentar? ¿Cómo fue para ti ese primer año de universidad, los amigos, empezar a conocer como los ramos ya? Porque una cosa es tú decir, ya, esta es la carrera. Pero cuando entras y te empiezas a dar cuenta de lo que va a tratar, como, ¿cómo fue ese proceso? Cuéntanos A ver, de ese primer año. wow, sí. Yo me acuerdo al principio, yo estaba como con la idea, siempre se pasan con esta idea, se me quedan clavadas en la cabeza como cuando venía algo así, un mensaje, lo mismo, a mí se me venía en la cabeza y yo cuando llegué, yo decía, yo la quiero como romper toda, como buscar hacer lo más posible. Entonces yo llegué el primer semestre y yo me acuerdo que en cualquier clase llegaba y me acercaba a alguien y le decía como, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y me acercaba a hablarle, de hecho así conocí a Juan, tu hermano. Decía, ¿cómo estás? ¿Y dónde eres? Y yo digo, yo sí, yo soy de Punta Arenas. Y así conocí a todos mis grupos de amigos, los fui conociendo a 4 o 5 por separado. Y yo me acercaba a hablarles nomás. ¿A Juanpi te acercaste así? Con una A clase. Juanpi, me acuerdo en química, me acerqué a hablarle así, como, buena, ¿cómo estás? Yo soy Quito, de Punta Arenas, y me dijo, no, yo soy de acá, de Santiago, de Calera Tango, ¿qué es Calera Tango? Como, Alwin, yo sí, yo fui cuando chico, y así nos conocimos. Bueno, Y ahí de repente se sumaba uno, que el Benja, por ejemplo, se sumaba a hablar por detrás, y el Benja ya había hablado con él, y así como, yo quiero conocer, porque no conocía a nadie, o sea, entré con un amigo más, que es uno de mis mejores amigos, pero yo dije como, yo no me quiero cerrar a él, porque sé que si me cierro a él, él se va a cerrar conmigo, entonces dije como, que él busque su amistad, y yo dije, yo voy a buscar mi amistad, entonces empecé a conocer, a hablar, y lo mismo con los ramos, yo decía como, oh, está el centro de alumnos, me quiero meter al centro de alumnos, después caché que no me gustaba el centro de alumnos, después dije, oh, y si soy ayudante, como ya, voy a probarme a ser ayudante, no me gusta ser ayudante, y así con todo, como entré con una mente loca, así como correr para allá, volver para acá, correr para allá, y haciendo que las cosas pasen al final, porque no es que te iba a llegar los amigos a tocarte la puerta, sino como tú, como, hola, ¿cómo te llamas? Ya, esto, ¿de qué sí. trata? Como, okay. Después ya me chanteé mucho con eso, o sea, Ya. ya el segundo semestre ya no era como llegar a hablarle, era como, pucha, ya, me juntas con mis amigos mejor. Pero sí, al principio fue así, decir como, como intentar romperla toda por darle un nombre, pero como buscar las máximas oportunidades posibles. Sí, porque al final era como esta sensación de algo nuevo, ¿no? Como ya, ok, aquí estoy, Ansioso, ¿o no? Sí. era una ansiedad. Sentía ahí como esa como adrenalina mezclada de ansiedad, nervios, como una mezcla extraña, ¿no? Sí, ¿no? Y más encima como solo y conociendo... Siempre quise como, al final siempre quise irme, entonces como tenía esa emoción, ¿cachai? No era como tan de nervios como "Oh, me quedaré solo", sino de decir como qué pasará, como quién seré yo acá, ¿cachai? Y eso te lo fuiste como construyendo de a poco, como ese de ya, ¿quién va a ser Quito acá? Se fue dando con el tiempo, o sea, como esto de qué es lo que te gusta, qué no, o fue como que tú dijiste ya, esto voy a hacer, ¿lo fuiste como con el tiempo masticando? O... Sí, o sea, yo creo que como el buscar mi identidad acá, como lo que potenció esta ambición, Ujú. fue que en Punta Arenas como las cosas se me dieron muy bien en cerrando el año. O sea, el colegio lo cerré muy bien, lo cerré como todo lo que siempre quise hacer en el colegio lo pude hacer, ¿cachai? Entonces eso me entré como con esa seguridad, esa autoestima de decir como quiero acá ser alguien más, como si ya soy alguien, como qué puedo hacer acá, ¿cachai? Y como creo que como se me fueron dando muy bien las cosas en el colegio, que lo agradezco mucho, creo que todas las cosas se fueron dando por algo, me entró como que en esa ambición de decir, en Santiago, ¿quién puedo ser? Como el siguiente paso al final, ¿cachai? Como darse cuenta que uno ya cierra un ciclo, en tu caso el colegio, y qué rico haberlo cerrado como con esa sensación de, ok, se me dieron las cosas y ahora viene el siguiente, como el siguiente desafío. ¿Qué será? Sí. Claro, como esa incertidumbre al final, ¿no? Como que uno no sabe lo que puede pasar más adelante, pero con un objetivo claro en este caso, el objetivo del corto plazo era entrar a estudiar ingeniería Sí. en la Católica, pero el sueño que tú tenías o el objetivo de emprender siempre estaba. Siempre estaba y desde segundo medio tú nos contabas que efectivamente
querías hacer algo propio y no te gustaba encasillarte en una carrera en específico, ¿en qué momento eso se empieza a hacer más tangible? Bueno, sí, buena pregunta, ¿verdad? O sea, creo que, bueno, creo que en todos, de repente, en cierta época nos pasamos una película que de repente no es tan similar a la realidad y yo como siempre como el colegio me buscaba como buscar esa libertad como financiera, como de no depender de mis papás. Por diferentes motivos, pero siempre buscaba como no depender de mis papás por diferentes películas, no sé qué habré pensado en ese momento, pero como siempre buscaba como tratar de hacer las cosas, en el colegio no pude, o sea, me costó mucho, hice varios emprendimientos de, no sé, vender ropa usada, vender esto, trabajar de esto, tratar de pasear perro, trabajar de mesero, tratar de hacer todo lo que pudiera, como por el hecho de tratar de buscar, como decir, como quiero tener mi propio ingreso, ¿cachai? No por el hecho de emprender, ni buscar como esta típica figura que uno ve en la red de emprendedor exitoso, sino de decir como quiero como esta libertad financiera, como qué se siente tener yo no sería libertad financiera porque no estaba ni cerca de independizarme de mis papás, sino que era por el hecho de tener, ¿qué es tener lo mío? Como de no decirle a mi papá como, oye, me quiero comprar esto, sino decir, ¿qué es tener lo mío? Entonces, bueno, en el colegio buscaba eso, como este mismo objetivo de poder comprar mis cosas, y de a poco fui encontrando proyectos, diferentes cosas. Bueno, mi acercamiento fue en segundo año, que ahí conocí, bueno, lo que te comenté, que ahí conocí al Piru, porque antes, bueno, eso lo podemos hablar después, pero ahí fue como mi primer acercamiento de empezar a tener como ingresos recurrentes y empezar a, como que esto se haga tangible, como empecé a ganar plata de algo que yo estaba haciendo, no era como ni de la mesada que te den, ni porque tu papá te recomendó con alguien, era no, yo me busqué esto y esto me dio un ingreso, y decía como, oye, acá estoy empezando a encontrar algo que antes no tenía. Es súper interesante esta historia porque al contarse a la audiencia va a conectar mucho con que no fue de la noche a la mañana. No fue como me desperté un día y quería hacer esto, no, sino más bien tú querías la libertad financiera y que esa libertad financiera finalmente es poder tú hacer lo que tú quieras con algo que lo ganaste tú. Entonces, desde claro, uno cuando es chico, no sé, pues juntar plata para comprarte, no sé, las bolitas o el álbum o lo que sea. Bueno, ese simple hecho de hacerlo repetitivamente, en tu caso como emprender con distintas cosas, te llevó a tener esa libertad financiera y después empezar a, a entender cómo funcionaba un poco el tener el espacio y el tiempo para hacer lo que uno quería. Pero efectivamente, estudiando, también tienes que compatibilizar muchas cosas. Con también, o sea, estudiar y también, en este caso, empezar a emprender, ¿cierto? Y ahí, Quito, también me gustaría que habláramos de justamente cómo fue para ti el hecho de darte cuenta que el compatibilizar, el tener algo propio, también implicaba poner límites o organizar tu vida de otra forma. ¿Sentiste que tenías que empezar como a dejar de hacer ciertas cosas? Bueno, sí, creo que si tú le preguntas a Juanpi, o por ejemplo Cortina, te van a decir, el Quito nunca apaña ni una wea. Te van a decir así. Ellos son, para que la gente que no conoce, son los amigos Sí. de mi hermano, universitarios, que en este mismo hogar yo lo he visto carretear, pasándola bien, los búfalos, como dicen por ahí. Y te van a decir, "Puta, el Quito nunca apaña ni una wea". Y no es porque no quiera, de hecho me encanta estar con mi amigo, la paso demasiado bien, pero ponte tú, creo que lo social es como una de las cosas que más como he sacrificado en ese sentido. Entonces, como el tema de compatibilizarlo es algo muy difícil, porque creo que es como un sube y baja, ¿cachai? Okay. Como yo en este tema, la gente, o uno, en verdad todos, tratamos como de decir como, oye, yo quiero que mis días sean súper equilibrados, quiero dedicarle como esto a la universidad, quiero dedicarle esto al emprendimiento, y quiero dedicarle, bueno, estoy hablando en mi caso, Obvio. y quiero dedicarle esto, no sé, a entrenar, y quiero también pasar tiempo con mi familia, y quiero también hacer esto, pero también quiero comer bien, y tratamos de compatibilizarlo todo en un día, pero como mi filosofía de compatibilizarlo, que lo escuché de un gallo de un podcast, como decía, al final el equilibrio tú no lo tenés que pensar en el corto plazo, tenés que pensarlo a largo plazo. ¿Sí? Tú vas a tener 3 meses en los que vas a estar full con tus proyectos, no sé, con el podcast, por ejemplo, porque tenéis muchas cosas que hacer con el podcast, porque justo se está dando todo, justo te digo un invitado, se va a estar 3 meses en los que todavía van a decir, puta, la Vale no apaña ni una wea. ¿Cachai? Es verdad. Literal. No pasa, a mí también me pasa. No apañan a nada, ¿cachai? Pero es porque estáis como en este sube y baja de irte full para el podcast.
Y después voy a tener 3 meses en lo que decís como, puta, quedé cansado del podcast, ahora quiero, no sé, dedicarme a mi pega, ¿cachai? Quiero estar como bien en mi pega. Entonces, mi equilibrio en la vida ha sido siempre así, si te fijas. Como siempre he estado como muy tirado por un lado, después por un lado, y después como encuentro ese equilibrio, después me desequilibrio para otro lado. Y así lo trato de compatibilizar. De repente estoy muy rayado como los fines, como, ¿sabéis que no puedo salir? Tengo que hacer esto. O hay fines de los que digo, como, ¿sabéis que no quiero avanzar? Justo no tengo ningún proyecto, así que, dale, claro, que hacemos hoy día y mañana. ¿Viste? Como tratar de Como buscar ese equilibrio ese equilibrio. al año, por ejemplo, pensándolo en Sí. un año. Y al final son matices, porque yo creo que la vida no es ni negro ni blanco, son grises. Y aprender también a disfrutar ese proceso. Porque También. efectivamente, sí, y ya acá voy a hablar un poco de mí, efectivamente el podcast a mí me ha tenido enamorada, gozando el proceso, y uno tiene que empezar a decir que no, porque es como que no te da el tiempo, pero eso no quiere decir que sea para siempre. Sí, y Es es que tus difícil, igual. prioridades, sí, y es difícil porque uno también va cambiando. O sea, yo siento que yo también me he transformado gracias a lo que yo misma he descubierto de mí con todo este proyecto del podcast. Y te quería preguntar también si a ti te ha pasado eso de darte cuenta como, ah, wow, puedo hacer esto, como... Y empecemos a hablar un poco de lo de Piru, cómo llega Piru a tú conocerlo, cómo se conocen y empezar a entender más de este mundo de las redes sociales. Ya, para contextualizar a este desconocido Piru, bueno, el Piru Cisternas, le agradezco mucho lo que ha hecho por mí, ha sido muy bueno conmigo. Nada, esto empezó el año pasado, en principios, que con Cortina, uno de mis mejores amigos también, y del Pampi, empezamos como a estar en la misma onda de estar buscando cosas. Y yo, entonces partimos un podcast con Cortina, que alcanzamos a grabar 5 capítulos, y en como ya grabamos un podcast, porque me gustan mucho los podcasts. Y grabé un podcast y hablamos pura weá, y nada, lo dejamos ahí. Y Cortina como en un momento justo me dice como, esto es para contextualizar cómo conocí al Piru. Cortina me dice como, oye, está hablando con Instagram con un weón que me dijo como que me da una asesoría gratis de 1 hora y me dijo que me voy a meter contigo, te querías meter conmigo y le digo, pucha, no cacho nada lo que me dijo, no, pero métete, metámonos. Y me dijo, ya, nos metemos. Y empecé a hablar con el gallo y el gallo le dijo, sí, ya tengamos una reunión mañana a las 4:30. Yo no cachaba nada de este mundo, yo no cachaba nada de este mundo de los closers de ventas, de las comunidades, de los cursos, de lo que te vendían. Yo cachaba como cosas sueltas, ¿cachai? Como los que te venden el curso de trading, que te dice, este vende humo, es como cosas sueltas. Entonces Cortina me dice esto como, ya, metámonos. Y yo le digo, ya, ¿pero qué es? Y me dijo, mira, acá me envió 2 videos de 1 hora, como vételos para mañana. Y dije, ya, chucha, me lo voy a ver, me los vi por 2. Y dije, como, ya, ¿qué es esto? Oh, igual está interesante, no lo cachaba. Y el gallo al final lo que explicaba era una cápsula de él explicando como el mundo este de las comunidades, de los funnels de ventas, que mostraba cómo un creador de contenido tú le puedes hacer que venda lo que él sabe, te explicaba cómo, no sé, hacer un lead magnet, cómo hacer que con un contenido le lleguen posibles clientes en vez de audiencia. Te explicaba puras cosas técnicas y tú dices como, wow, como esto tiene un nombre, ¿cachai? Como yo solo conocía como que iba a pasar microeconomía en la universidad o cosas así, pero esto tiene un nombre y es todo un nicho. Y me dejó como intrigado y nada, tuvimos la reunión como al día siguiente con el chico y fue una reunión así de 1 hora y media donde nos presentaron todo y nos hizo lo que hace un closer de venta. Lo que hace un closer de venta es hacer como ir guiando a la persona para cerrar la venta, para decir como sí, este es el curso que necesito. Y nos hizo sentir eso, como era algo que no conocíamos y nos hizo sentir eso. Ya, y en cuento corto, nosotros quedamos como súper interesados y le dijimos ya, pero ¿cuánto sale? Y nos dio así como un precio absurdo. Nos dijo en ese momento que piensa que los emprendimientos no había salido como casi ninguno bien, yo como lo que ganaba, nos dijo en $3.500. Y yo miro como a Cortina y digo, $3.500, como, ya, pero en serio, así como un silencio incómodo. Y nos quedamos así y fue como, pucha, necesitamos pensarlo, ¿cachai? Como no era el presupuesto que teníamos en mente, no sé qué. Y nos dijo, sí, pero necesito una respuesta ahora. Y le dijimos, pucha, en verdad no te podemos dar la respuesta ahora. Y le dijimos, ¿podrá ser mañana? No sé qué. Y el gallo dice, ya, sí, puede ser mañana. Como, no hay problema, tengamos la reunión mañana. Y luego Cortina como, no, sabéis que como en verdad ni cagando, como no, creo que no, como en verdad no sé ni lo que es, como no quiero, ¿cachai? Y Cortina decía, no, ey, pero como démosle, como yo cacho este gallo mira como, mira la plata que está ganando, y decía como, hoy día dice $30.000. Y nosotros como, puta, igual, como bacán. Y nada, me terminó convenciendo, y dije como, ya, ¿sabéis qué? Y ahí me acuerdo, este momento lo tengo como muy grabado, y yo estaba como, me acuerdo que estaba la ICE acá en Santiago, y estábamos en la piscina de esa abuela, me acuerdo. ¿Sabéis qué? Como en verdad yo durante estos 2 años como lo único que me dedicaba era como a tratar de ganar proyectos e ir ahorrándolo un poquito.
pero nunca he hecho como algo arriesgado, ¿cachai? Como nunca he tenido que quemar los barcos, como le dicen alguna gente. ¿Cachai lo de quemar los barcos? Bueno, creo que bueno, los vikingos, cuando tenían que atacar algún lugar, por ejemplo, no sé, tenían que atacar Francia, lo que hacían era que quemaban sus barcos para no poder escapar. Entonces era todo nada, ¿cachai? Es como un all-in. O matamos a todos estos buenos o morimos nosotros, ¿cachai? Entonces dije como nunca he quemado los barcos. Entonces dije, ya sabéis qué, como retiro todo. Entonces agarré como todo lo que tenía en ese momento, que no era mucho, que no sé, eran como... ¿Cuánta plata era? creo que alcancé a retirar como 900.000 pesos. Okay. Y le transferí al final todo lo que tenía en ese momento. Y justo en ese momento, me acuerdo también, y era como todo malo, como justo en ese momento me acuerdo que estaba todas las acciones malísimas, así todo como 30% abajo, entonces tenía como mucha menos plata de la que en verdad había ahorrado. Y yo dije, como puta, ya sabéis que como ya chao. Y me quedé en cero, y le transferí todo y nos dejaron transferir como esa plata que teníamos para el monte. Y nos metimos al curso y nos dijeron como ya, bueno, con esto está bien, después pagamos la otra parte. Y nos metimos al curso y no era un mundo, así como que te asesoraban y todo, y nos explicaron cómo funcionaba todo, no sé qué. Y ya, y ahí estuvimos con cortina, y nos metimos, y nos conseguimos las cápsulas. Full emocionado, o sea, Sí. como comprometido con Y todo. todos subían como sus victorias diarias, como no, hoy día será un cliente por $2.000. Y yo le decía, ya, bueno, ¿nosotros para cuándo? Como, estamos en serio, ¿cachai? Menos 1.000. Y no sé, con cortina nos agarramos para el huevo, y más encima estábamos con la U. Eso es decir, mientras estudiaba, Sí. exámenes, Era un pruebas, caos. ya, y ustedes O metieron sea, en este curso. No te imagines algo ordenado, no, era un caos. Era ya, hoy día tenemos una ventana acá, metámosle un video de esto, y nos poníamos a ver un video, después nos decíamos, juntémonos a ver más contenido de esto, y decíamos, ya, veamos esto. Y nada, pasaron 2, 3 meses, y nosotros estábamos como súper tranquilos en el curso, nos asesoraban harto, conocíamos gente, nos metíamos a clase y todo. En la nada, como el community, no sé cómo le dicen, pero community manager no, es que no es community manager, pero el que manejaba la comunidad nos dice como, hey cabros, como, ¿cuándo van a pagar la otra cuota? Y yo sé Ustedes, que, espérate, ya habían pagado $3.500. no lo habíamos pagado todo, pagamos lo que teníamos. Ok, ¿Sí? que eran 900 Sí, tuyos. Cortina creo que puso lo mismo, habíamos puesto la mitad. Ok, Habíamos ya, puesto la mitad y son como con 1.500. compromiso a poner la otra mitad cuando generemos nuestro primer cliente. Eso nos dijeron. Cuando consigan su primer cliente, ellos pagan la otra mitad. Ok. Y el cliente El les va a cliente pagar, te los va a pagar. les va a ok. pagar $10.000, así que tranqui, va a ser nada usted. Y nosotros como, sí, obvio, como vamos a conseguir en un mes a alguien de $10.000. Nosotros no creíamos el cuento, nos creíamos el cuento. Y nos dice esto, y nos dice como, hey, como, ¿cuándo pagan la otra mitad? Realizamos como de aquí a 3 días. Y nos dijimos como, hey, no tenemos nada, pero nos dijeron que cuando tenemos un primer cliente se las pagamos, como no hay problema. Nos dijimos como, no, pucha, no tienen la plata. Y le decimos, no, pucha, como en verdad, avísenos cuando las tengan, los vamos a tener que retirar de la comunidad y hasta acá llega, pero cuando los tengan los metemos de nuevo. De la nada. De la nada, así como no nos advirtieron nada y fue como puta, como, y no podíamos decir nada y empezamos a hablar con los otros gallos que están como, hey, este gallo nos dijo esto. No nos pescaron, nos mandaron, o sea, ni siquiera nos respondieron y ya, nos sacaron. Dijimos, ya, ¿en qué quedamos? Y empezamos a hacer lo que nos habían enseñado en el curso, como, ya, ¿qué tenían que hacer? Primero, hacer un KPI, como buscar una lista de 100 posibles clientes de 3 subnichos y escribirle a cada uno de ellos un mensaje de este estilo. Entonces, entre los dos, buscamos a 100 gallos de 3 nichos, me acuerdo que uno era como de flipping de autos, otro era de entrenamiento y otro era de otro nicho. Esto ustedes ya fuera del curso. Fuera del curso. Pero, espera, ¿y qué sentiste cuando ya listo, te sacaron del curso? A ti y a Cortina. Tú como... No, yo dije, perdí mi plata, o sea, como, puta, yo no voy a ganar $10.000. Yo dije, como, ¿dónde están mis 10 palos? Como, yo dije, como, puta, no he hecho nada, como, era bueno el curso, como, me pasaban 1.000 cosas por la cabeza, y dije, ¿sabéis qué? Como, hay que hacer algo, como... Ya, pero ustedes sabían que no habían puesto en práctica al 100% como todos los... O sea, nosotros nos decían como, empiezan a contactar gallos, y mientras aprendan, como nos decían como, mientras van viéndose las cápsulas, empiezan como a Ok. contactar, en cierto punto ya empiezan como a hablarle. Y nosotros como que lo ejecutamos, pero cuando las cosas son a medias es mucho más difícil, ¿cachai? Porque no están con tu energía de cerrarlo. Entonces como tú aprendí, pero decías, pero pucha, se me olvidó responderle. Pero no, en este momento era contactar a 100 personas. Ujú. Nos pusimos el verificado en Instagram y todo como, oye, nosotros somos, ¿cómo era que le decían? Bueno, pero tenía un nombre lo que hacíamos. Que no me acuerdo, imagínate, no me acuerdo ni el nombre de lo que es. Pero era como, te íbamos a crecer en redes sociales para que, no, te íbamos a monetizar tus redes sociales en medio de lo que tú sepas, poder vendérselo a tu audiencia, pero de una manera que ellos ganen y tú ganes. Ok. Te preparé un video de 1 minuto y medio, ¿queréis verlo?
y este es un mensaje personalizado a cada uno, pero diciéndole como, preparé un video de 1 minuto y medio porque yo sé que tú vendes autos y partiste de tal forma, lo investigábamos y creemos que esto tiene un potencial para vendérselo a tu audiencia. ¿Quieres ver el video que te hice? Y nada, la mitad no lo pescaban o como nos dejaban visto. Y bueno, entre ese proceso, a uno de los que yo le escribí, que estaba fuera del nicho, le escribí al Piru, ¿cachai? Porque yo lo seguía y me gustaba mucho su contenido y dije como, pucha, igual como no pierdo nada. Y le escribí, le dije como, oye, te preparé un video, yo caché que tú también estudias ingeniería en la Católica, como estoy estudiando lo mismo, no sé qué, ¿te gustaría el video que te hice? Yo no he hecho ningún video, o sea, como todos le habían mandado un mensaje, tienes el video porque no podía hacer 100 videos, era pega, me demoraba 3 horas en preparar el video, de hacerle como estos mapitas, de decir como, oye, tú a este cliente lo tenés que llevar para acá, porque acá tienes 3 posibles entradas donde les podría estar cobrando, no sé, $20 mensuales, y le hacía dos mapitas y se lo explicaba en 5 minutos porque ese era el plan gratis. Y entonces le dije esto y primero dijo, oye, sí, me tinca mucho, como que he movido, no sé qué, y nada, le preparé el video. Pero resultó después. ¿A cuánto le mandaste el mensaje? Yo creo que le alcancé a mandar el mensaje a 48 personas, No. 50 personas, No. y alcancé a hacer como 12 videos, yo creo. Y uno de esos fue de Pino. 12 videos, me acuerdo que otros 4 me pescaron, pero como yo dije, no, el Piro tenía mucho más audiencia, era alguien que ya conocía y que admiraba, y entonces dije como, no, o sea, es que como en verdad quiero que cerrara, quiero que me vaya bien con él. Entonces, pasa esto, el Piro le envió el video, me dice como, oye, me tincó mucho, como qué buena movida, pero ¿sabéis qué? El tema de las redes sociales no me interesa, como venderle a la gente cómo crecer en redes sociales, porque yo le dije que él podía potenciar eso. Oye, tú le puedes decir a tu audiencia que pueden crecer en redes sociales de esta forma porque tú eres súper ordenado. Y me dijo, pero a mí no me interesa eso. Como en Tenía otro verdad enfoque. creo que es muy vende humo, como no calza mucho con mi perfil, estoy haciendo otras cosas. Y yo le dije, ya, pero ¿qué te interesa en tecnología? Y dije, ya, bueno, algo podemos ver. ¿Te tinca si te envío otro video? Y le envié otro video como diciendo, ya, mira, si a ti te interesa esto, tú podrías potenciarlo porque estás haciendo Nutria, que hace el tema este de que muestra el proceso, cómo lo construyes, y esto lo puedes potenciar para lanzar una comunidad de este estilo, de este gallo que busqué. O sea, tú empezaste a meterte mucho más allá, como que no te quedaste solamente con el puta, no me sirve, fue como, ya, No. pero puede ser por este lado, Yo dije, como tengo que cerrarlo, ¿no? ok, tenías Sí. que cerrar esa venta al final, o ese... Y en cuento tío. corto, al final él me dijo como, ya, ¿sabéis qué? Me dijo, juntémonos en la U. Nos juntamos en la U, lo conocí, le dije que pucha, que lo seguía, que en verdad miraba mucho lo que decía, como nos presentamos. Y me dice, mira, yo lo que necesito hoy en día no es el tema de la comunidad, porque sé que es un proceso, conozco varios creadores de contenido que lo están haciendo, pero el tema de los guiones de tecnología me están tomando mucho tiempo. Y necesito ayuda con eso, me dijo, porque en verdad me quiero dedicar a otras cosas. Así que, mira, me gustaría partir así, que tú me partas haciendo los guiones de tecnología. Y eso, y yo te pago por cada video que me hagas. Y le dije, ya feliz, como en verdad, como yo quería entrar, dije, ya feliz, como si después uno en la comunidad. Y ahí, bueno, empecé a hacerle los guiones y me pagaba por los guiones que le hacía, pero eran guiones de tecnología. Entonces yo tenía que aprender todo lo que él quería mostrar en su video. Y yo le decía como, oye, salió esta nueva IA, como hacemos video, y me decía, sí, la raja, pero no, mejor hagamos este. Y me decía como, investigalo. Y vuélvete máquina. Y siempre me decía como, bueno, vuélvete máquina, o la voy a romper. Y siempre como me tiraba para arriba. Y me acuerdo así, decía como, ya, sí, lo voy a aprender. Y me decía como, esto te va a servir mucho. Y decía, ya, obvio. Y lo aprendía. Y después los pasaba yo, buscar los recursos visuales. Y ya con el bichito de como, oye, existe esto. Y así con varios guiones que hice, empecé a conocer mucho del abanico de tecnología. Y ahí me metí con el tema de la programación a full y la tecnología. Bueno, el Piro también me pagó un curso para aprender a programar, ¿cachai? Ah, perfecto. O sea, claro, fue como un camino que te llevó a decir, ya, ok, agentes de IA. No fue como de la noche a la mañana. Y me llamó la atención que dijiste algo súper interesante. Cuando uno no está enfocado al 100%, las cosas no empiezan a salir. Como no está... cuando uno está al 100, no sale. Tú te empezaste a dar cuenta que al principio cuando partiste con Cortina estaban como medio en medio, ¿no? Como que no estaban... Sí, yo lo veía cada rato y le decía como, ya, vos, ¿cuándo le vamos a meter? Ya, vos, tenemos que avanzar, y le decía como, actívate, y realmente me picaba con él, y él decía, ya, metámosle, y le metíamos. Y fue un caos, pero en unos momentos pudimos avanzar harto, nos juntamos a avanzar. Pero cuando te enfocaste, dijiste, ya, ok, saquemos esta cuestión, empecemos a poner en práctica este curso, sí resultó. Sí, o O sea, sea, tú sientes que cuando uno se pone un objetivo, una meta bien claro y hacia dónde voy, ¿pasan las cosas, sucede? es la única forma. No, o sea, yo encuentro que no hay ninguna otra forma, a no ser que ya hayas hecho eso antes, y ya pasaste ese proceso y ya estás... Ese proceso de aprendizaje, ¿o no? Sí, sí, Ya, de aprendizaje. claro. Ya, pero el ir con todo por algo, siento que
que es parte importante del por qué ahora tú estás ahí con este emprendimiento. Sí, es que al final siento que eso es lo que uno ve, como al final uno en redes, Ujú. que creo que uno ve a las personas como con ya esta faceta de le fue bien, como este gallo tiene todo Como el esto, éxito. pero uno nunca ve que tal vez en un inicio este gallo se rompió la cabeza, no sé, por ejemplo, un futbolista, no sé, Messi, Cristiano Ronaldo, se rompió la cabeza a los 20 años, no tenían amigos probablemente, y por algo son, no sé, los mejores de la historia en el fútbol, por ejemplo. Y tú lo ves ahora tal vez más tranquilo, que juega más tranqui, o sea, creo que ese es el peor ejemplo porque sigue jugando caleta, pero No, pero el mensaje se entiende, que al final es como, no se ve muchas veces el detrás de escena que hay detrás de un proyecto o de querer hacer algo totalmente nuevo. sí, totalmente. Como partir desde en verdad un all in con este curso, que resultó ser un fracaso al final, como tú mencionabas No, por eso sí, fue un fracaso, sí. en tus redes, pero que te permitió hacer clic en algo. O sea, ¿en qué momento tú dijiste como ya, sabes que no importa, lo vamos a dar vuelta? Fue como, sentiste como un... Es que yo veía el potencial, ese Ya. era el tema. Yo veía mucho el potencial de este curso porque eran cosas muy potentes que en verdad tú decías como, oye, le puedo hablar a este creador de contenido y en verdad puede hacer esta plata, ¿cachai? Ahora el tema es cómo lo hago por primera vez. Eso era lo difícil. Porque por primera vez tú tienes que decirle como, ya, vamos a vender este curso y me van a tener que pagar, no sé, 1 millón de pesos porque tampoco, o sea, al final si no tú asumís todo el riesgo del proyecto si es que no funciona Mm. y invertiste tu tiempo y nada, eso era lo difícil, hacerlo por primera vez. Entonces lo veía imposible al principio. Como el cruzar un poco esa barrera de decir, ya, ¿sabes qué? No importa, como no lo sé al 100%, pero me lanzo. Y eso fue justamente en este curso que tú sentiste esa sensación de ya, voy con todo, como quemo los barcos. Es la primera vez que tú sentiste que lo estabas haciendo. Con el tema de emprendimiento sí, totalmente. Como dije, como nunca había hecho eso. ¿Sí? Así fue como una nueva situación, como de decir, como, ¿qué va a pasar? Como fue una buena decisión, fue una mala decisión. Tampoco tenía la suerte de que no tenía presión esa decisión. Pues al final me afectaba a mí, pero hay gente que tiene que hacer eso con una familia detrás. ¿Cachai? Entonces de repente esas cosas me calman. Yo digo, como yo no tengo esa presión. Hay alguien que está quemando los barcos con una familia detrás, como teniendo que, o sea, buscar el plato de comida para su hijo, ¿cachai? Yo no tengo esa presión. O sea, aprovecho eso, ¿cachai? Y eso en general, esa energía, obvio. em, ¿Sientes que también las traspasas o la evidencias en otras áreas de tu vida? Esta sensación de como voy con todo, lo arriesgo, o sea, ¿sientes que es una característica propia tuya o la has ido desarrollando o las has visto o es como una mezcla de varias cosas? O sea, yo creo que uno se hace, como en toda la vida, hay gente que nace con cosas que son muy pocos, pero yo creo que en toda la vida, actitudes, talento, lo vas haciendo, ¿sí? Y en este caso creo que ha sido una como mentalidad, por darle un nombre, que he podido ir haciendo por, como dice Steve Jobs, por conectar los puntos, ¿cachai? Como que muchas cosas han podido conectar los puntos que haya podido llegar a tener esta especie de mentalidad que se está construyendo. Porque no te diría que es algo sólido, o sea, como es algo que de repente tú luchas contigo por decir, de tener esta mentalidad, pero hay días en los que no la tienes y tienes que luchar contigo, pero siempre que puedo trato de transmitírsela a mi entorno, ¿cachai? A mis amigos como, oye, pero dale, pero métele y buscarle como la forma de que lo pueda hacer. Como me gusta mucho intentar poder hacer lo posible con las herramientas que yo tengo en mi alcance de potenciar a mi entorno, ¿cachai? Sí, 100%. Es una sensación que a mí también me pasa, como esto de estar tan entusiasmada, enamorada literalmente de este proyecto, te da ganas que a la gente también le vaya bien a los proyectos Eso. que tengan. O Que sea, ganen, o sea, como que puede ser un podcast, puede ser el deporte, puede ser como la pasión que uno encuentra, como ese fuego interior, hace que también uno quiera compartirlo con el resto. sí, totalmente. ¿O no? ¿Te ha Sí. pasado esa sensación como de...? De decir como que ves como a tus amigos, porque bueno, creo que es el ejemplo más fácil de ver, familia también, pero lo ves como un diamante en bruto, de decirle como, podéis estar haciendo esto, eres muy bueno en esto, porque no estás como intentando venderlo, intentando aprendiendo, y tal vez de repente no les interesa, o a algunos como sí les interesa y les sirve, pero nada, sí, eso, como siempre intentaron, siempre busco intentar como amigos decirle como, ya, pero dale, pero métele, pero no sé, busca comprar esto, mira, vi esto, le mando los videos. Me gusta. Como movilizándolos finalmente por algo que a ti también te gusta y te apasiona mucho. Y hoy, tu agencia de IA o los agentes de IA, ¿en qué está? Como para contarle a la gente, como cuál es tu objetivo, cómo has ido desarrollando esto que Eh, ya está tomando forma.
Bueno, sí, por suerte ha podido ir tomando forma. Bueno, con todo este tema del piro de la tecnología, aprendí a programar con agentes de IA. Ujú. Básicamente, como no es necesario saber el lenguaje, sino que saber cómo dar la instrucción, pero teniendo mucho cuidado con cómo delegar esa instrucción. Porque de repente, si tú das una instrucción, para dar un poquito de contexto, si tú das una instrucción como muy abierta, como por ejemplo, haz una página web. Imagínate que la idea con programación es dar un prompt, pero que el prompt en vez de responderte empieza a escribir código, empieza a crear archivos, etc. Entonces, si tú das mucho espacio a la alucinación, que se le dice como a la incertidumbre de qué puede hacer la gente, el Empieza a resultado inventarlo, no ¿no? tienes control, Ah. no sabes lo que va a salir. Entonces, en el tema de agentes de IA, para dar un contexto, al final es como vas dando una instrucción que le dé forma y sepas claramente qué es lo que va a hacer y no le delegas como la mitad de la pega a la gente y no, programé esto, pero no tienes ni idea de qué pasa si una persona aprieta esto, ¿cachai? O si esta persona aprieta 5 veces, no va a explotar tu página. Entonces, nada, eso para dar un poquito de contexto. Entonces, con el tema de tecnología aprendí a esta programación que es con agentes. Y ahí como yo aprendí, le preguntaba como a la idea de gente, como, oye, ¿y por qué esto pasa con esto? ¿Por qué este archivo se llama así? ¿Qué hace este archivo? Y empecé como a entender cómo funcionaba. Muy de a poco, muy paulatino con los diferentes proyectos. Y ahí, como el Piru me dice como, para hacer el salto como a lo de la agencia, Ujú. el Piru me dice como, oye, ¿sabéis qué? Como yo estoy a full con Nutria, voy entrando otro proyecto, puta, dejémoslo hasta aquí, pero te tengo un proyecto muy bueno que te puede interesar para que hagáis como este salto con el tema de la programación, que caché que ya está metido, porque tomé el curso también de HTML, CSS, JavaScript, que era el tema de las páginas web, pero lo antiguo. ¿Y eso en la universidad no se lo enseñan igual o no? O como muy básico, ¿no? Nos enseñan Python, que Python es muy buen lenguaje, creo que es como el inglés de los lenguajes como humanos, pero no te enseñan, porque además no tiene mucho valor tampoco. No encuentro que sabes hacer una página web, puede ser otras cosas, funciones, pero sirve, te da una buena introducción. Ya, perfecto. Y me dice esto y me consiguió un proyecto que yo tenía que cerrar. Me dijo como, oye, este gallo está súper interesado en armar tal aplicación. Como, ¿queréis tomarlo? Y le dije, sí, obvio. Entonces tuve reunión con este gallo y me dijo como, yo quiero hacer esto, lo otro, una aplicación. En este caso era para el tema de los entrenadores. Y era una idea súper buena. Nico se llama, Nico Cifuentes. Y él quería armar eso y nada, empezamos y terminamos ya trabajando juntos. Entonces con el Nico llegamos a un acuerdo en el que en el principio él me pagaba la parte del desarrollo y después entrábamos como socios. Y te quiero hacer una pregunta ahí. ¿Cómo fue cerrar esa venta? Uy, no, te mueres. Yo creo que uno de esos fue lo mejor. ¿Qué sentiste? Porque ahí está la clave de cómo uno puede cerrar o no una venta o un Sí. negocio. Bueno, yo creo que ese fue uno de los días que más recuerdo con emoción. Porque antes había tomado, mientras estaba en el Perú, tomaba proyectos con León, un amigo de la U, pero hacíamos proyectos más chicos, a Family and Friends. Le hacíamos como automatizaciones. Automatizaciones como, si te llega este correo, se responde esto y a ti te llega un resumen de ahí. Y ahí cuando uno hace Family and Friends, seamos sinceros, es como ya haces tu favor, es un hobby, se lo hago a un amigo, ya como que ese nervio no es tanto, porque es tu círculo cercano, tu círculo de zona de confort. Y los plazos son muy flexibles. Claro. Es otra cosa. Ahora diste el salto a como, ok, Sí, entonces nada, con el Nico, bueno, tuve una reunión, me explicó lo que quería, yo le di muchas vueltas, dije como ya qué es lo que quiere y le armé una propuesta muy pensada y le gustó y también tuve que poner un precio de qué es lo que valía yo. Yo no sabía cuánto valía en ese momento, ¿sí? Como si me pregunta ahora tengo una respuesta mucho más clara, pero en ese momento yo digo, ¿cuánto cobro? Como valgo esto, no valgo esto, cuánto cobra una persona, quién está en mi situación, cuánto está cobrando. Y le pegué yo al Perú y me dijo, como, ya sabes qué, como tú por esto puedes cobrar esto. Y dije, ya sabes qué, pero ¿en verdad puedo cobrar esto? Y me decía como, sí, no, pero bueno, dale, si es lo que vale, al final te va a tomar mucho tiempo y dale. Y le dije, ya sabes qué, dale. Y le tiré esa propuesta al Nico y me dijo que estaba perfecto, me dijo, si la voy a bajar un poquito, dije, sí, no hay problema. Y dijo, ya, sí, démosle con eso y partimos la próxima semana. Y yo justo estaba de vacaciones y como tuvimos la llamada y ese en el compu, no, me empecé a sentir como así como bajo, gritando así. Porque era como la primera vez que me entraba así como... una sensación como de, lo hice. Como un No lo veré. ingreso así como de decir como ¿qué hago ahora? Como ¿qué compro? Y no compré nada claramente, pero era como me sentía, en ese momento estaba ahí como acá en la nube volando, ¿cachai? Y después te aterricé cuando ya empecé a trabajar y dices como puta, como en el compo ahí metido haciendo caleta de cosas. Pero fue una de las mejores sensaciones del mundo, como esa primera venta, como por darle un nombre, de ti, como de creer en ti mismo, no tiene precio. Y de saber lo que vales, porque al final O esto apostar. es más, es apostar por ti. Y es más allá del producto en sí que tú estés haciendo. Y yo creo que este mensaje igual es importante para las personas. Es creer tanto en ti
que es como diría mi mentora y life coach, un full fuck yes. Es como voy con todo, esto es lo que valgo y no hay vuelta atrás. Y que incluso a mí me ha pasado, da como susto hablar de plata. O sea, de hecho, hemos hablado nosotros ahora muy poco como de montos, porque Sí. uno empieza como uy, ¿cuánto es? Y no sé qué. Y seguramente el piloto dijo como, tienes que cobrar esto. O sea, ¿cobras esto o...? ¿Pero cómo? Y que yo no he hecho nada, no sé qué. Todos fuimos novatos, como... Todos en algún momento partimos de que no sabe tanto, pero el hecho de cobrar tiene que ver Sí. mucho con la energía con la que uno cree en uno. Y sobre todo cuando eres estudiante, siento que en Estados Unidos no está tanto esta mentalidad. En Estados Unidos los estudiantes saben un poco más lo que valen por cómo les construye la mentalidad. Pero acá en Chile, como cuando eres estudiante, menospreciáis mucho lo que vales y lo que podéis hacer, ¿cachai? Como que uno siempre se tira abajo con el valor de cuánto cobrar y bueno, es parte de... Después el mundo, o de lo poco que sé y de lo que he escuchado, vaya aprendiendo que vales más, ¿cachai? Como tu tiempo vale más y valóralo, ¿cachai? Y si alguien no valora tu tiempo, lo mismo con la relación, ¿no? Como chao, ¿cachai? Sí. Tu tiempo lo vale y tu experiencia. También. O sea, finalmente te están pagando a ti por tu experiencia y todo lo que has vivido, más allá de lo que tú incluso crees, ¿cachai? Porque ahí igual también empiezan como síndrome del impostor y todo Sí. esto como de no, pero no es para tanto. O a mí me pasaba también como el podcast. Tú que vayas a hacer un podcast, no estudiaste periodismo, estudiaste ingeniería comercial, ay, que van a empezar el resto, como, hoy les va a dar mono, pero la vale. ¿Qué importa? Nadie va a estar viviendo tu vida, solo tú. Y al final, o sea, para complementar lo que dices, creo que la credibilidad se va a basar en lo que haces, no en lo que dices, ¿cachai? Y eso lo aprendí mucho del Piru, porque muchos de los proyectos que yo he podido agarrar, simplemente porque el Piru me recomendó con esas personas estaban dispuestas a decirme que sí. Porque el Piru, esa es una de las cosas que aprendí de él, construye credibilidad, o sea, él me recomendó y solo porque me recomendó él, como que era como súper simpático, así. Y cuando era un cliente, por ejemplo, que yo buscaba por mi cuenta, que con la agencia me ha tocado llamar, así, pedirle a Claude como, oye, dame 50 contactos de veterinaria para llamarle y consigue. Y yo tenía que llamar y decir, buena, tenía un tiempo, como, acá, te escribe de Alexa CGS, Cristóbal González, mira, te quiero comentar algo rapidito, yo he cachado que en las veterinarias han tenido ciertos problemas y podrían estar construyendo estas páginas web y nosotros hacemos esa solución. Y tener que hacer esa venta es mucho más complicada que cuando que te recomienda alguien que tiene esa credibilidad. Y eso, o sea, el Piru como lo que dice lo hace, como no te ando vendiendo humo, tiene esa credibilidad. Y construir esa credibilidad es un activo, para mí es lo más importante. O sea, tienes que cumplir, ¿sí? Si tú en un proyecto pones una fecha, cumple la fecha. No por el hecho de que la persona se enoje con los 2 días, sino porque construyes credibilidad, porque lo que dices, lo haces. Y eso tiene un precio con tus amigos, lo mismo. O sea, si tú le dices a tu amigo como, oye, te vas a buscar a tal hora, pasa a buscar a tal hora, porque en verdad es algo de eso. Ya, con el tema de la Se hostelería. ríen detrás de cámara. En el tema de la hostelería, Parece que no estás... en el tema de la hostelería creo que no lo intento aplicar, pero bueno. No somos perfectos, en lo gente, general, somos sí. humanos, por favor, no somos robots. Sí, porque realmente te dicen que te vas a buscar a las 11, llegando así medias. Ah, sí, por ahí tenemos problemas de... Vamos a dejarla ahí. Problema interno. Pero sí, cumplir finalmente lo que uno se compromete. Porque siento que al final va a ser muy importante cuando uno construye algo propio, y lo que me está pasando a mí también con el podcast, de empezar a ver tus prioridades, de empezar a entender cómo funciona este mundo, cómo uno adentrarse en entenderlo a cabalidad para que justamente todo llegue a buen puerto, pero porque uno hace que las cosas pasen y todo tiene un tiempo de edición, de programación, de sentarme con invitados 1 o 2 semanas antes, coordinar la agenda, etcétera, pero cumplir para que finalmente las cosas pasen. Y ahí te quería preguntar, Quito, ¿qué le dirías a alguien que tiene 20 años o incluso un poco más, un poco menos que tú, y que está con este bichito de querer hacer algo pero no sabe, y como cuál sería tu mayor consejo? Mira, lo pienso como que me hubiera gustado que me digan a mí, de repente, parte, como hazlo, como sale del mundo de las ideas, ¿cachai? Creo que hay una frase que dice un gallo que me gusta mucho, Cormozzi, que dice, en los bares está lleno de gente con ideas, ¿cachai? En los bares están las mejores ideas. Y las ideas en los bares se quedan ahí, ¿cachai? Son muy pocas las que salen. Entonces, si tienes una idea buena, hazla, ¿cachai? Si ya hacerla es ganar o ganar, porque partiste,
y si no funciona aprendiste algo, ¿cachai? Y con eso que aprendiste se te abre otra puerta, y si con eso que aprendiste se te abre otra puerta, te haya salido bien o no, no importa, partiste. Creo que el único fracaso está en no hacerlo, ¿cachai? Creo que eso es algo que me hubiera gustado mucho que me digan, porque mucho tiempo me quedé en ese mundo de las ideas de buscar la idea perfecta, de encontrar el creador de contenido perfecto, de quedarse en ese mundo. Pero no, sale y parte. Y me lo tengo que estar diciendo a mí mismo siempre, como deja de pensar y buscar la mejor forma de hacerlo y hazlo nomás, te equivocas. Oye, Chris, una pregunta. ¿Y esa frase a ti alguien te la dijo o nació de ti? Porque de hazlo, porque a nosotros nos pasó con la Vale, que este proyecto partió igual, Sí. con la misma frase. Sí. La Vale tenía la idea y yo le dije, vale, fecha y hora y lo hacemos. Sí. Y partió y creció. Sí, En tu siento caso fue que- así, hubo alguien externo, fue el Piru, o fue tu polola, fue tu amigo, O fue como un libro. o un libro, claro, o nació de ti. No, yo creo que en verdad ha sido como, bueno, es que no sé si lo que te dije que conversábamos en el café, hay algo que en mi vida me marcó mucho, que es el tema del entorno. Que uno tiene su entorno de tu vida cotidiana, tus amigos, tu familia, tus profesores, la gente que ve en tu día a día, tus compañeros. Y es un entorno que uno valora mucho y que le da la importancia que tiene. Pero el entorno que la gente infravalora mucho o que no le da la importancia que tiene es el tema de tu entorno digital. Entonces, a mí el entorno digital creo que es una de las cosas más importantes que tenemos hoy en día en la vida de todos. Porque si te fijas, cualquiera de nosotros, quiera o no, consume mínimo 2 o 3 horas de redes sociales. Exacto. Mínimo Instagram, TikTok, lo que sea. Y ahí tú escuchas caleta de mensajes, o sea, escuchas el que te dice como, oye, estáis comiendo, no sé, pizza, deja de comer pizza, te hace horrible. Está el que te dice como, oye, pero come pizza porque te sirve para entrenarte. Y escucháis todos los mensajes. Y todo eso molda la forma en la que tú tienes de pensar. Yo lo planteo así. Imagínate esas 2 horas que tú consumes de redes sociales, tuvieras esas mismas 2 horas con tal persona. ¿No sería distinto? Como, pensarías distinto, sí o sí. Imagínate que estuviéramos todos los días conversando 2 horas así. Como si o sí sale una idea que Tu mentalidad cambia totalmente. y para bien o para sí. mal. O sea, depende. O sea, si tú estás todo el rato el algoritmo mostrándote noticias negativas, ¿qué uno cree? Que la vida está pasando lo peor. Entonces, al final creo que esa mentalidad del hazlo, creo que la adquirí de ese entorno digital al que le empecé a dar importancia, porque eran todos como, pero parte y todos están haciendo algo y te decían, pero tienes que partir, tienes que hacer esta idea, pero encontrar ese buen entorno digital, porque en un principio estáis como buscando como a todo, empezás a decir este gallo, te das cuenta que vende humo, pero después te agarrás de tus pilares. ¿Sí? Yo en un momento ya pude encontrar como quiénes eran mis pilares, que algunos los admiro en ciertas áreas y otros en ciertas. Sí, de hecho yo ahí, que heavy cómo está todo relacionado, pero con mi mentora, la Fran, el último consejo que a mí ella me dio fue como, empieza a filtrar gente con la que estás siguiendo. Como deja de seguir a gente que no te hace bien, que no te inspira, que no te llama la atención, porque efectivamente te empiezas a nublar con contenido que tú no quieres ver, y también uno tiende en este círculo medio digital como a querer imitar, y cada uno es único, y con tantos podcasts, no sé qué, entonces empecé a filtrar para justamente encontrar mucho más mi esencia. Y en mi caso también ha sido muy clave justamente eso, el tener una guía, el tener una mentora, porque efectivamente todo viene desde el mundo interior para sacarlo de este mundo exterior, entenderse mucho más uno. Y que creo que también lo conversamos en el café, que también tú justamente los libros, hay un libro que bueno, voy a contar, que vi en tu historia que subiste, que lo vas a empezar a leer, es el Ikigai. Es un libro muy bueno, que también lo recomiendo. De hecho, con mi mentora me hizo hacer el Ikigai, ¿no? El Ikigai, conectar los libros. ¿En qué eres bueno? En lo que te podrían pagar, es como hay como varias en lo que te gusta. En lo que te gusta. Y es súper importante darse el tiempo de entender qué es lo que tú realmente quieres y que puede ir cambiando, ojo, pero entenderte como en tu momento presente, en lo que estás, como qué es, para dónde va tu brújula, porque te va a permitir justamente llegar en este caso lo que está haciendo Quito como con la agencia de IA, pero es mucho más allá de eso, siento como rodearte de personas que también te impulsen a... Tener un círculo virtuoso. Exacto, sí, un círculo virtuoso que al final te mantiene en este mood, y me gustó mucho lo que dijiste, como nunca me lo había planteado, pero si yo estoy 2 horas o 3 horas hablando de un mismo tema, algo que te apasiona, inevitablemente como que te empiezas como a creer el cuento, como, no sé, como a... Totalmente. Como a que se haga realidad. Como con tu coach, o sea, al final Sí. esa hora, o Sí. no sé cuánto será, pero te cambia, te cambia el día. Y más Sí. que el día, ya primero te cambia el día, el minuto, después el día, después te cambia la Sí. semana.
como que te va como ese granito de arena se va multiplicando mucho más y se va generando esa transformación. Sí. Que yo siento se refleja muy bien también en tu historia, o sea, como desde que lo que hablamos del colegio, cuando tú empezaste a entender que no era solamente una carrera, sino que había distintos tipos de carreras, y bueno, si había que elegir una en ingeniería, pero que iba a ser un puente para hacer algo más, al final nos lleva a la conclusión que uno mismo va armando su propia vida, ¿no? Como tu propio camino. Sí, yo creo que uno construye su camino. Mm. Es hasta donde tú quieras llegar, ¿sí? Que quieras priorizar en la vida. 100%. Es claramente, creo que uno de repente choco con eso porque recién tengo 20 años y decir esa idea, probablemente un día diga esto y, mañana, y el próximo año sea otra cosa, lo vea de otra forma, pero creo que uno tiene que como construir su camino, pero esto lo decía, hay un gallo que en verdad, uno de los gallos que admiro en cierta forma porque es bastante controversial en otras, Diego Dreyfus, él decía como tú siempre tenés que tener un ojo como lo que estás haciendo hoy día, hacerlo bien, pero tu otro ojo lo tenés que tener una norte polar, ¿sí? Una norte polar es como esta estrella que siempre te guía al norte para saber como a dónde vas. Si esto se alinea a dónde vas, dale. De repente obviamente no vaya a tomar esa bifurcación, pero siempre tener como esa norte polar acá, acá metida en ese El Ikigai te va a ayudar también mucho a eso, en ese porque tercer ojo. es como pero ¿qué hay más allá? Como más que el corto plazo, como hacia dónde va el plan de vida, como en qué te ves de aquí a un año, igual, 5 años más, sí. Y de hecho ahí te quería preguntar también, en esos momentos en los que uno como que se nubla de repente, o te has sentido como de repente que, como no estoy equilibrando también la balanza, no sé qué, ¿qué es lo que a ti te ha ayudado o cómo es tu relato interior para entender esos procesos? Porque la realidad es que suceden, o sea, a la audiencia le tenemos que decir que efectivamente no todo es así, sino que es así, es así, es así. El podcast a mí me lo ha enseñado, o sea, en edición, en coordinación, un montón de cosas que han sido así. Y cuando tú estás así, ¿cómo es ese relato contigo interno? Creo que es bastante difícil porque entré ahí en esa nube negra. Que no sabéis de dónde agarrarte, no sabéis de dónde salir, como ves todo negro y sientes que las cosas no se dan. A veces puede ser un hoyo gigante, así que en verdad no veas nada y no sabéis de cómo salir, y creo que ahí tenéis que tener tus caras en la tierra, que pueden ser actividades o personas. En mi caso creo que tengo personas que son caras en la tierra y algunas actividades que también me ayudan a salir. Pero por ejemplo la Isi, mi polola, creo que es un cable a tierra, ¿cachai? Creo que es una persona que me ayuda mucho a entender que de repente me ciego a algunas cosas y ella me dice como que me entra en calma y sabe conversar conmigo y me conoce, ¿cachai? O sea, ya llevamos casi 4 años juntos, entonces es uno de mis cables a tierra más importantes, ¿cachai? Después mi papá, mi hermana, mi mamá también son un cable a tierra que te ayudan a salir y decir como que no está todo negro, estamos contigo, ¿cachai? Tus amigos, mis amigos también, los chicos, Juan, Diego, yo sé que si necesito algo, tenía ese cable a tierra que te ayuda a salir de ese hoyo, y creo que todos tenemos que buscar esa gente que es tu cable a tierra que te va a decir como, oye, está todo bien, tranquilo. Y si no está ese cable a tierra, creo que una de las cosas que más me ayuda y que igual es difícil, que me ayuda a salir de estos problemas es hacer deporte. Es un escape tremendo, o sea... por ejemplo, ahora, hoy en día, el handball estaba jugando con la selección de la universidad y por club. Lo quise dejar este año porque me consumía mucho tiempo y lo quise dedicar a estos proyectos. Y lo dejé de una semana para otra. Traté de intentar combinarlo, pero no pude. Y me metí a Jiu-Jitsu, que lo hice también en cuarto medio. Y es una de las cosas que me aterriza mucho. Si tenéis que estar en el momento y estar como, si te descuidas, te vas a hacer una llave, ¿cachai? Entonces... Por ejemplo, es un cable a tierra gigante. A mí se me olvidan los problemas cuando estoy en... Se me olvida que tengo que estudiar, se me olvida que tengo este problema. Entonces, para mí, en mi caso, es el deporte. Para ti puede ser otra cosa, para ti puede ser otra cosa. Pero tener ese cable a tierra. Sí. Para mí, de hecho... ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el mío? A ver, para mí lo primero que he aprendido en el último tiempo es mi propia voz. Como, a ver, ¿cómo me estoy hablando? ¿Estoy siendo realmente mi mejor amiga? Hay días que no soy mi mejor amiga, hay días que digo, esto está saliendo bien, debería salir perfecto, y empiezo como a identificar mucho más esa voz, como, como, no, como esta voz, como, ¿me está llevando o no me está llevando? Como, empiezo primero a identificar esa voz, y lo que me ha ayudado mucho últimamente es identificar a mi niña interior. Ya, ¿qué me diría? Ya, vale, no importa, nos caemos, nos levantamos, ya, un mal día, ¿tienes ganas de llorar? Llora. O sea, yo últimamente cuando me siento mal lloro, cuando me frustro, cuando
no estoy buscando, no estoy encontrando, por ejemplo, una idea para el podcast, ya la suelto, pero la vivo. O sea, el primer consejo que le daría a la gente es vivir al concho esas emociones, porque el restringirlas va a ser peor después. ¿Cachai? Entonces, como practico esa voz, y lo segundo es decirlo. Y por ejemplo, la Mati, que es mi amiga y editora, yo le digo, como Mati, ya no sé, no estoy. Como no estoy en mi 100, como expresarlo, ayuda mucho a que la gente de tu entorno te ayude también a entenderte. Y obviamente también amigos, familia. Pero a veces también pasa que ellos tampoco te entienden mucho porque te intentan proteger. También Entonces, a mí también me ha pasado que de repente el contarles a ellos es más como sobre explicarme y preocuparlos, más que realmente me puedan como apoyar cuando uno necesita ese tiempo espacio, o de repente mandar toda la punta del cerro, o llorártelo, ¿cachai? Como que ese sería uno de los consejos que yo daría. Gracias por la pregunta, pero sí. Tener como ese espacio para ti, para entenderte como qué es lo que está pasando dentro tuyo, ¿cachai? Y yo creo que también el deporte también es clave, o sea, o en mi caso no sé, salir a caminar, pero antes que eso es como empezar a entender, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? Como empiezo yo a darme cuenta como cuál es mi relato interno. Y hoy en día es muy difícil igual. Es que con este corre y corre, sí. Es muy difícil, entonces creo que es una habilidad igual que hay que dedicarle tiempo. Sí, o sea, como desarrollarla, masticarla 100%, pero lo primero es darse cuenta, o sea, tú también, el hecho de que lo estés diciendo en público y que la gente lo sepa, es también como para calmar esa ansiedad que tenemos de repente siendo yo llegar todo tan rápido, que tenga que ser todo perfecto, como que y ay, esto sube y baja. Sí, y también de repente tratar de ser menos juez. Creo que uno es súper juez. Sí. Creo que uno es el que más se critica a uno mismo. Sí. Entonces, de repente es muy importante cómo te hablas. Como de repente uno se habla muy mal, ¿cachai? Sí. Y el problema es que no te das cuenta. Como normalmente cuando alguien te dice algo malo, te acordáis. Pero cuando tú te hablas mal, no te acuerdas. Porque te acostumbras a jugarte, a hablarte mal. Pero oye, ¿cómo hiciste esto? Pero nos fuimos a entrenar hoy día. Pero creo que es muy importante cómo te hablas. Y bueno, construirlo es muy difícil. Pero ser consciente ya es un paso. Sí, 100%. 100%, porque al final ese paso nadie lo va a hacer por ti. Y tú vas a estar contigo para el resto de la vida. Entonces, tienes que ser tu fan número uno y quererte, como le decía mi queridísima coach. Ahí cuando uno te sientas pésimo, onda. Ahí de hecho realmente cuando uno aprende. Como, ¿qué te dices cuando te sientes tan mal? ¿Cómo te tratas? ¿Cachai? Porque en el éxito, cuando uno está bien, es como que uno se siente bacán. Pero, Sí. pero en los otros momentos, y yo creo que esto aplica para emprender, para los deportistas. O sea, yo creo que los deportistas no es de un día para otro que, uy, gané una medalla. Hay un proceso que se vive. Sí, ¿cachai? el deporte la mitad es la cabeza. Y te das cuenta, o sea, te das cuenta, yo soy fanático del deporte, los futbolistas. ¿De cuál deporte? Tú los ves cuando está, no, o sea, fútbol es uno, pero deporte en general me gusta mucho. Veo básquet, el Super Bowl, si es que está, me gusta ver handball. Tú ves cuando alguien está fuera de sí, ¿cachai? Cuando no está jugando bien. Sí. Y bueno, tu amigo también lo ves, pero en el deporte creo que se nota mucho. Sí, es verdad, porque al final como que es una mentalidad que uno tiene que ir ejercitando un músculo como todos los días, así como el músculo físico uno lo ve y uno, claro, está mejor cuando está más tonificado, pero también el músculo de acá, o de acá del corazón, también es muy, muy importante entrenarlo. Y una pregunta que te quiero hacer, Quito, ¿qué le dirías a tu niño de 10 años? Lo tuvieras acá. Es difícil, porque creo que como mi niño de 10 años es como, creo que nunca hubiera imaginado en quién soy yo hoy día, ¿cachai? Porque de chico igual me costó, o sea, tuve como muchos, me costó mucho, sobre todo por el tema físico. Creo que esa fue una de las trancas que tuve más de chico, porque siempre me expuse a hacer muchas cosas. Mi papá me metía a los clubes de fútbol, a los clubes de handball, y siempre tenés como esta gente que te tira para abajo, y de chico también me afectó mucho. Pero como siempre he tenido como como carisma de tirarme para arriba. ¿Sufriste bullying? No, nunca, o sea, nunca lo consideré como bullying, no, pero siempre como estar en este mundo de hostil. O sea, creo que el mundo, por ejemplo, del deporte, del fútbol, es hostil, pero te construye un carácter. ¿Cachai? Creo que tienes que vivirlo porque te construye ese carácter y tú lo notas, quién tuvo ese roce para tener ese carácter. Y sí, o sea, te diría que en un momento lo sufrí porque, por ejemplo, yo era gordito cuando era chico y en el fútbol como, no sé, te dejaban afuera aparte, ¿cachai? Te tiraban comentarios, la misma familia.
Ahora, no, a mí no me ponían el arco, pero ni siquiera me ponían, ¿cachai? Así que... Oye, igual, oye, yo lo pasé pésimo cuando jugaba Sí, volei ¿qué te pasó? y me, y me estaba en la banca. Pero fue tan a un nivel que en un momento yo en verdad estaba muy frustrada, onda lloraba. Me acuerdo de estar en la banca y lloraba, yo como, no sirvo para esto, como de nuevo me ponen en la banca, ¿cachai? Es heavy cuando uno vive eso cuando niño. Y eres chico, o sea, Sí. no... Bueno, ahí tu círculo es lo más importante, Claro. pero yo creo que lo que le diría es es que es muy chico, pero cree en ti. Como, cree en ti. Como en el momento como te hacen dudar de ti, ¿cachai? Y de repente como no se dan cuenta de lo que los comentarios pesan. Y creo que decirle que crea en ti y decirle como tú estás destinado a hacer lo que tú quieras hacer. ¿Sí? Creo que es un mensaje que pesa mucho, o sea, no sé si alguien a los 10 años se acuerde que le digan eso, ojalá que sí, pero que te digan eso te potencia mucho porque es una edad frágil en la que si la gente empieza a entrar en estos pensamientos que te consumen, estos pensamientos que empezáis como a meterte, terminan como dejan de creer en ellos y no llegaron a donde pudieron haber llegado. ¿Cachai? Wow, poderoso, me encanta el mensaje que diste porque gran parte de lo que nosotros somos tiene que ver con esa niña o ese niño que habita en cada uno de ustedes, en mí, en ti, porque los niños no tienen miedo, siento yo, a caerse, si se caen, se levantan, preguntan, son curiosos y, y que uno mismo reconozca a ese niño te va a ayudar a justamente ir por los sueños, lo que tú planteaste como de en verdad creerse que uno puede hacerlo a pesar de lo que diga el entorno. Y, y en ese niño también está la alegría, está la curiosidad, está el darle para adelante porque los sueños están para cumplirlos. Así que nada, creo que ha sido un recorrido en este capítulo que hemos hablado de todo un poco. Siento que el poder tenerte acá y el contar tu historia a los 20 años es un mensaje muy importante de que no hay edad para uno querer hacer lo que uno quiera hacer en esta vida. Que esto tiene subes y bajas, que te encuentras con personas que te apoyan y te nutren y que depende de uno el enfoque que le da. Y que de verdad me encantó poder conversar, escuchar esta historia. Siento que va a ser un mensaje demasiado potente para todas las personas que estén escuchando, que estén buscando emprender, hacer algo propio, háganlo. Y lo otro, visualícense también. Yeah. Creo que eso también es la otra parte que falta, como dar para atrás y hacia adelante. Creo que visualizarte es muy importante, pero como tratar de visualizarte saliendo de esa jaula de tu cabeza. De decir como, ¿hasta dónde quiero llegar sin que nadie me diga nada? ¿Hasta dónde quiero como volar? Y ponerse ese punto como así, como lejos, que sea un objetivo que trascienda de ti. Creo que eso es muy importante. De repente uno tiende a ponerse esas visualizaciones muy terrenales, de decir como, no, yo quiero llegar a ganar, no sé, 5 millones de pesos para tener esta casa, tener este auto. Algo súper que te acostumbran a hacer eso. Pero haz algo que tenga una meta que trascienda de ti. De decir como, yo quiero impactar en la vida, yo quiero, no sé, cambiarle la vida a cada persona que se cruce en mi camino, quiero cambiarle la vida. Eso va a descender de ti, porque en el momento que tú llegues a tener esa casa, ese auto, ese sueldo, te vas a sentir vacío probablemente, porque ya conseguiste lo que querías y te vas a preguntar, ¿qué viene ahora? Como si este era mi objetivo, es lo que siempre quise, como ponte una meta que trascienda de ti. Wow. O sea, ese mensaje es clave porque al final lo material estamos aquí de paso, entonces van a pasar muchas cosas y lo que va a quedar va a ser la huella que tú dejaste, la valentía. Siento que vi en ti mucha valentía de ir por lo tuyo, de atravesar, de invertir todos los ahorros. O sea, he invertido yo también en inversión más de $1,500 mensuales. Porque uno tiene que tener esa hambre como de ir por lo suyo y visualizarte más allá de lo que decís tú, como más allá de esto terrenal, porque eso va y viene. Y es verdad, hay mucha gente, ¿por qué tenemos a tanta gente millonaria con muchas cosas materiales que se sienten vacíos? Porque su norte se fue perdiendo, ¿cachai? En el camino. O sea, y van a pasar muchas cosas, siento yo, en la vida, pero uno tiene que justamente ir encontrando ese bichito, o esos clics, en tu caso fue más de un clic que se fue haciendo, pero
avanzar. Siento que también la parte que tuviste como ir como un Un caballo caballo. es clave, ¿o no? Cuando uno ve a los caballos de carrera y uno le apuesta al caballo, ese caballo va, pero va. O sea, tipo Cabo Verde, allá en el Sí, partido con Argentina, como nadie ponía una ficha por ese equipo. Y Como un onda, caballo, hay que ser. no, la dio vuelta y ya, y hizo sufrir a la gran Argentina. Entonces, como esas cosas son las que uno tiene que ir buscando el motor o lo que te moviliza. Así que fue un agrado, un honor poder haberte entrevistado. Yo no creo en las coincidencias y gracias a Juan Pablo, que está por ahí, fue el que me dio el contacto para tener a Quito hoy con ustedes. Espero esta conversación les sirva para entender que hay mucho más allá de lo que ustedes creen en un emprendedor, un emprendimiento, en esto de las redes sociales. Hay un camino interno, hay un camino único, por eso esta historia es única y que espero de todo corazón pueda ser de un granito de arena en el proceso que ustedes estén viviendo. ¿Palabras finales que te gustaría dar? No, increíble, en verdad no saben el trabajo que hay detrás en esto, así que muchas gracias. Y no, se pasaron, creo que este es un pasito más de todos los que quedan para ustedes. Y no, lo hacen súper bien, así que muchas gracias. Gracias. Y nos vemos en el próximo Excelente. capítulo. Hey, ¿te digo bien? Vamos.